Para nuestra segunda clase tenemos la explicación de multiplicación de polinomios. Este contenido que ven ustedes acá en la imagen fue extraído del material o el folleto que nosotros estamos trabajando, porque ahí está el resumen de lo que vamos a explicar el día de hoy. Solo para hacer un recordatorio, ¿por qué lo tenemos acá? Es porque en realidad vamos a necesitar estas dos propiedades de la potenciación para poder resolver nuestros ejercicios. ¿Y cuál es esa propiedad? Cuando nosotros tenemos multiplicación de bases iguales. Y para hacer el recordatorio, vamos a ver acá el ejemplo resuelto que tenemos en esta imagen. Acá tenemos la multiplicación de un 3 que tiene potencia 2 multiplicado por un 3 que tiene potencia 4. Si ustedes recordarán, el procedimiento es que nosotros acá copiamos la base y vamos a sumar los exponentes. Y eso quedaría como resultado de esta multiplicación que tiene potencia 6. Lo mismo pasaría en la parte de abajo, solo que ahora lo vamos a ver en el álgebra, que es lo que vamos a necesitar para el día de hoy. Si nosotros notamos acá, tenemos una base x que tiene potencia 2 que multiplica a otra base x que tiene potencia 3. El procedimiento es lo mismo, no tiene diferencia. Copiamos la base porque es lo mismo y sumamos los exponentes, que en este caso tendríamos 5 al sumar 2 más 3. También tenemos otra forma de poder aplicar la misma propiedad, y si ustedes recordarán, en folletos anteriores habíamos visto la forma en que nosotros podemos representar las multiplicaciones, y esos conceptos los vamos a necesitar porque justamente para este tema vamos a encontrar esas variaciones para poder representar la misma operación, o en este caso la multiplicación. Acá tenemos una base A que está seguida de un paréntesis, y habíamos visto que eso también es una multiplicación, y dentro del paréntesis tenemos otra base A que tiene potencia 2. Ustedes recordarán que cuando una variable no tiene un exponente es porque en realidad aquí tenemos una potencia 1, pero eso ya es una definición que ya aprendimos. Entonces la resolución de este ejercicio es lo mismo, copiamos la base porque en este caso tenemos las mismas bases. En la multiplicación copiamos la base y sumamos los exponentes, que en este caso quedaría como potencia 3. Y luego vemos en la parte de abajo una variación bastante interesante que ya lo vamos a ir desarrollando rápidamente a continuación. Si ustedes notan acá, ahora ya tenemos un coeficiente acá y tenemos un coeficiente acá, además de la variable o la multiplicación de las variables. Pues esto en realidad es bastante sencillo, porque en el caso de los coeficientes los vamos a multiplicar normal con estos valores que tenemos acá, y la multiplicación de 3 por 2 es 6. Y en el caso de las variables sí vamos a aplicar la propiedad de las potencias, que en este se aplica bases iguales. Copiamos la base, que es lo que justamente tenemos acá, que es la A, y sumamos los exponentes de las variables, que aquí tenemos 3 y acá tenemos 2, y al sumar eso nos daría resultado 5. Creo que aquí hay un pequeño error en cuanto al folleto, porque aquí lo muestra como 6, pero en realidad es 5, y lo voy a ir corrigiendo acá. Voy a tachar esto y voy a poner que esto es 5, o más bien voy a escribir la respuesta acá para que ustedes tomen en consideración si van a revisar esta parte del folleto, y esa sería la respuesta. Entonces vamos a empezar a explicar o a resolver ejercicios para que podamos comprender de una mejor forma la aplicación de multiplicación de bases iguales para poder resolver multiplicaciones. Y aquí tengo ya varios ejercicios propuestos y lo vamos a empezar a resolver. Vamos a iniciar recordándonos cómo se aplicaba esto sin el álgebra. En el inciso A tenemos multiplicación de 6 potencia 4 multiplicado por 6 potencia 7, bases iguales. Copiamos la base y sumamos los exponentes, es decir, estos dos, y la suma de esto nos daría como respuesta 11. 7 más 4 es 11. En el inciso B es lo mismo, copiamos la base, sumamos los exponentes, 7 más 2, resultado 9. En el inciso C tenemos base 100, son los mismos, copiamos la base y sumamos los exponentes, 6 más 1, 7. En el inciso D tenemos bases iguales, son negativas, aquí no cambia absolutamente nada, seguimos copiando la base y sumamos los exponentes, que nos daría el resultado 7. En el inciso E tenemos multiplicación de base 5, copiamos el 5, y recuerden que acá en esta parte si no tiene exponentes porque hay un 1, entonces al sumar 3 más 1 esto es 4. En el inciso F tenemos
la base 7 lo copiamos porque es la misma y sumamos 4 más 14 y esto es 18. Y en el inciso G, si nosotros vemos, la multiplicación es un poquito más extensa, pero la operación es lo mismo, o la forma de solucionarlo es aplicando la misma propiedad. Copiamos la base 10, aunque si nosotros notamos lo tenemos 3 veces, pero como son las mismas bases y es multiplicación, se aplica la misma propiedad, con la única diferencia que nosotros acá vamos a sumar 3 exponentes. Tenemos el 7, el 8 y el 3. Sumamos 7 más 8, 15 más 3 son 18. Y ese es el recordatorio, el repaso para la aplicación de multiplicación de bases iguales. Ahora vamos a resolver ejemplos, pero aplicándolo en el álgebra. Y aquí ya tenemos ejercicios propuestos y los vamos a resolver aplicando la misma propiedad. Tenemos base m con una base m, copiamos esa base y sumamos los exponentes que para esto nos daría resultado 9, porque al sumar 2 más 7 es 9. En el inciso B es lo mismo, copiamos la base y sumamos los exponentes y esto daría resultado 13. En la siguiente ya vemos una variación de la multiplicación, ya tenemos paréntesis, pero sabemos que eso es multiplicar. Sumamos los exponentes de 2 más 3 y lo voy a escribir acá. Aquí estoy escribiendo el procedimiento un poquito más extenso y esto nos daría resultado 5. En la siguiente tenemos doble paréntesis, pero es el mismo procedimiento y es la misma operación. Y multiplicamos, en este caso, si notamos, tenemos un coeficiente acá y tenemos un coeficiente acá. Para esos coeficientes la multiplicación es normal, no se aplica ninguna propiedad, más solo multiplicar 3 por 2. La respuesta sería 6. Y en el caso de las variables, o sea, este y este, sí vamos a aplicar propiedades de las exponentes. Copiamos la base y sumamos los exponentes y esto daría resultado 8. Lo mismo sucedería para el inciso E. Tenemos multiplicación de 8 por 10 y esto es resultado 80. Aplicamos propiedades de exponentes a la variable, copiamos la base, sumamos los exponentes que nos daría 17. En el inciso F es lo mismo. Acá la variable a no tiene coeficientes, si ustedes notan ahí, pero recuerden que cuando no hay un coeficiente es porque ahí hay un 1 y lo voy a quitar ahí, ese 1 de ahí. Entonces multiplicamos 5 por 1, la respuesta es 5. Aplicamos propiedades de las potencias a las variables o a la variable, copiamos la base, sumamos los exponentes y quedaría la respuesta como 5a potencia 13. Acá ya vemos unas pequeñas variaciones porque ahora ya no solo tenemos una variable, sino tenemos varias variables en un mismo ejercicio. Acá quizás voy a empezar a aplicar algunas explicaciones para que ustedes vean qué es lo que yo voy a hacer. Lo primero que tenemos que desarrollar acá sería la multiplicación del coeficiente con el siguiente coeficiente. Luego vamos a multiplicar esta variable con la misma variable que tenemos acá. Y luego también esta variable y lo vamos a multiplicar con la misma variable que tenemos acá. Entonces, después de haber visto eso, vamos a resolver. Al multiplicar 12 por 5, el resultado es 60. Al multiplicar una x cuadrada con x, como son bases iguales, copiamos la base y sumamos los exponentes. Aquí tenemos potencia 2 y la otra x tiene potencia 1, entonces la respuesta sería 3. Lo mismo haríamos para la variable y, tiene potencia 5 y potencia 2. La suma de estas dos potencias es 7. Con eso terminamos el inciso G. En el inciso H es lo mismo. Voy a escribir nuevamente o a representar las flechas para que lo tengan como una guía. Primero vamos a multiplicar esto con esto. Luego vamos a multiplicar la A con esta A y luego la B con esta B. Realizamos el procedimiento, multiplicar 3 por 6 es 18. Al multiplicar una A con otra A, y recuerden que en este caso tienen potencia 1 ambas, al sumar esas dos potencias me daría respuesta 2. Luego vamos con la B, que daría lo mismo, tenemos potencias iguales en ambas, 1 y 1, y al sumar eso nos daría 2.
En el siguiente, en el inciso I, ya tenemos variación con los signos en los coeficientes. Acá vamos a volver a aplicar nuevamente las propiedades de los signos, pero el de la multiplicación. No vayan a confundir con el de la suma y la resta. Entonces vuelvo y voy a especificar acá qué es lo que vamos a hacer. Primero, acá vamos a multiplicar ahora los signos. En el caso del 6 tiene signo positivo, y eso ya es por definición que sabemos que hay un positivo. Luego vamos a multiplicar los coeficientes para el 2 y el 6. Luego vamos a multiplicar la m con esta misma m. Y luego la n con esta misma n de acá. Y da la casualidad, o el ejercicio propone que nosotros en el segundo grupo tenemos una x, pero en el primer grupo no lo tiene. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, para que lo vayan entendiendo, vamos a empezar a resolver y ya luego dejamos eso en la parte final. Comenzamos con multiplicar los signos. Acá tenemos negativo y del otro lado tenemos positivo, signos diferentes. Es negativo en la multiplicación. Multiplicamos los coeficientes, 2 por 6, el resultado es 12. Multiplicamos la m con potencia 2 multiplicado con m potencia 2, y el resultado sería m potencia 4. Recuérdense que bases iguales, copiamos la base y sumamos los exponentes. Al multiplicar la n, ambos tienen potencia 1, al sumarlos las potencias nos daría potencia 2. Ahora, ¿qué sucede con la x que tenemos acá? Porque del otro lado no lo tiene. Pues no pasa nada, más que solo vamos a copiar esa variable, y con eso finaliza el ejercicio o el procedimiento para este ejercicio. Quiero hacer una aclaración con esto y lo que hace diferente entre operar la multiplicación y operar con suma y resta, como lo vimos en la clase anterior. Si ustedes recordarán, en la clase anterior nosotros vimos que para poder sumar o restar un término algebraico con otro deben ser semejantes. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que tener las mismas variables, y esas variables deben tener los mismos exponentes. En el caso de la multiplicación y en la división no se aplica esa propiedad. Acá nosotros podemos operar aunque no tengan los mismos exponentes las variables, o incluso así como este inciso I, que no tiene la misma variable, nosotros sí podemos hacer esa multiplicación. Y esa sería una diferencia entre sumar y restar con multiplicar. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Primero, ya saben, vamos a multiplicar los signos, y ahora sí voy a hacer de paso por paso. Al multiplicar dos negativos, el resultado es positivo, y acá escribí ya el positivo. Luego vamos a multiplicar los coeficientes, y esto nos daría resultado 21. Ahora vamos a multiplicar esta a con esta otra a, y resulta pues que tienen la misma potencia, pero no importa, y solamente vamos a sumar las potencias, y esto daría como a potencia 4. Y en este caso la b no tiene como una pareja del otro lado, entonces cuando sucede eso solamente lo vamos a copiar y no vamos a multiplicarlo con nadie. Y en el caso de la n del otro grupo también tiene esa misma característica, que no tiene con qué multiplicarse o con uno similar. Lo que vamos a hacer es solo copiarlo a la respuesta, y con eso finaliza el ejercicio. Para el siguiente hacemos lo mismo. Primero vamos a multiplicar los signos, que para ambos es positivo, y ya recuerden que si yo no agrego el signo positivo al principio, pues es opcional ponerlo. Ahora vamos a multiplicar la variable a, que tiene potencia 7, y con una a que tiene potencia 10. Sumamos los exponentes y esto nos da resultado 17. Y luego de eso ya no tenemos más variables que sean semejantes o sean iguales a la otra. Entonces vamos únicamente a copiarlos a la respuesta, porque no hay con qué multiplicarlos, y esa será la respuesta para este ejercicio. Pasamos entonces ahora sí a la aplicación de lo que realmente nos interesa, que es la multiplicación de polinomios. Si ustedes prestan atención a esto que tenemos acá, vamos a hacer lo siguiente. Este valor que tenemos nosotros acá va a multiplicar a todo lo que tenemos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer despacio y paso a paso para que ustedes puedan ver los procedimientos y todo lo que requiere este ejercicio para poder desarrollarlo. Vamos a iniciar con especificar lo que vamos a hacer.
este número va a multiplicar, o este valor algebraico va a multiplicar a este. Pero también el siguiente, o sea, este también va a multiplicar al siguiente, a este. Y de eso se entiende que este número también va a multiplicar a este de acá. Es decir, vamos a tener 3 multiplicaciones en un solo ejercicio. Y para que sea fácil de entenderlo, lo que voy a hacer es escribirlo por separado. Vamos a iniciar con lo que está en negro, o lo que señalé con flecha en negro, y voy a escribirlo justo acá. Tengo 5m potencia 3 y lo vamos a multiplicar con 2m. Resolvemos de una vez. Al multiplicar 5 por 2, eso es 10. Y la m multiplicado por m, copiamos la base y sumamos los exponentes, que acá ahora nos daría 4. Esa sería la respuesta para la primera multiplicación. Vamos ahora a la parte azul. Volvemos a copiar otra vez. Ahora multiplicamos 2m al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 2m. Resolvemos. Multiplicación de signos. 2 aquí es negativo y desde el otro lado es positivo, y signos diferentes siempre va a ser negativo en la multiplicación. Multiplicamos 2 por 2, la respuesta es 4, y al sumar los exponentes en la variable tenemos 2 más 1, 3. Y ahí terminamos el procedimiento para la siguiente parte. Vamos con la última. Tenemos una multiplicación de 5 negativos con 2m. Recuérdense que estoy resolviendo tal y como lo señalamos con las flechas. Multiplicamos los signos, signos diferentes es negativo, y luego multiplicamos los números. 5 por 2, la respuesta es 10, y la m pues no tenemos con qué multiplicarlo, solamente lo vamos a copiar, y esas serían las respuestas. ¿Qué es lo que procede a continuación? Bueno, dejar todas estas respuestas que tenemos acá en uno solo. Y lo voy a escribir acá. Por ejemplo, la respuesta sería: copio tal y como está y con todo y los signos. Solo estoy copiando nada más lo que ya resolvimos. Y si ustedes quieren ver, esto es lo que tengo yo acá, esto es lo que tengo acá, y esto es lo que escribí yo acá, pero ahora todo en una misma respuesta. Con el siguiente ejercicio es el mismo procedimiento, pero resulta que acá tenemos un poquito más de procedimiento para realizar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que multiplicar esto con esto, luego esto con esto, luego, perdón, vamos a repetir esto, sería nuevamente esto con esto y esto con esto. Pero después de haber finalizado esa parte, vamos a notar que también tenemos otro segundo número. Son 2 números que tenemos acá. Entonces luego tenemos que multiplicar esto por esto, esto por esto y esto por esto. Es decir, aquí tenemos el doble del procedimiento de lo que hicimos en la parte de arriba. Pero vamos a empezar haciéndolo por partes para no confundirnos. Ahora voy a separarlo únicamente por los colores, las flechas que ya utilizamos. Vamos a empezar entonces a representar el primer grupo, que sería la multiplicación de 2a al cuadrado menos a más 5, que esto multiplicaría a 5a. Ese sería el primer procedimiento. El otro procedimiento es multiplicar el mismo valor, 2a potencia 2 menos a más 5, pero esto multiplicaría a 3 negativos, que es lo que señalamos con rojo. Vamos a empezar a resolver la parte morada y lo vamos a hacer con el mismo procedimiento que hicimos en la parte de arriba, que lo hicimos por separado. Vamos a iniciar entonces a multiplicar 2a potencia 2 multiplicado por 5a. Esa sería la primera parte. La otra parte es multiplicar a negativos con 5a. Y la última, que es la multiplicación entre 5 positivos y 5a. Ese es el procedimiento que vamos a hacer. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a resolver esto y vamos a multiplicar. La multiplicación de los coeficientes acá en la primera parte son positivos, y al multiplicar 2 por 5 es 10. Multiplicamos las bases
bases iguales es a y sumamos los exponentes que acá nos daría 3. 2 más 1 es 3 y es lo que escribimos ahí. En la parte de abajo tenemos coeficiente 1 en el primer grupo, signos diferentes es negativo, multiplicamos 1 por 5, la respuesta es 5, sumamos los exponentes de la variable que en este caso nos daría 2. Y vamos a la última parte, 5 por 5 es 25, el resultado es positivo porque ambos son positivos. Y en el caso de la A solamente lo vamos a copiar porque no hay otra A del otro lado. Y esa sería la respuesta para esta primera parte. Lo mismo haríamos para la otra parte que tenemos en rojo y lo vamos a resolver. Voy a escribirlo por separado y vamos a hacer la multiplicación de esto. Luego tenemos en el siguiente, tenemos A que multiplica a 3 negativos y luego en el último tenemos 5 que multiplica a 3 negativos. Empezamos a resolver el ejercicio con la multiplicación de coeficientes. 2 por 3 es 6, signos diferentes es negativo y en este caso A solo lo vamos a copiar porque en el otro lado no tenemos variable. En la siguiente tenemos 2 negativos, el resultado es positivo. 3 por 1 es 3, coeficiente 1 tenemos en la A y la A pues solamente lo vamos a copiar. Y en el último pues son números, entonces no hay mucha complejidad con esto. Multiplicamos los signos diferentes es negativo y al multiplicar 5 por 3 es 15. Después de haber tenido las respuestas acá en nuestro ejercicio, vamos a ordenarlos o ponerlos en una sola respuesta. Voy a empezar a copiar todo lo que está aquí en una sola respuesta. Y solamente lo voy a copiar. Tenemos 10 a potencia 3 menos 5 a potencia 2 más 25a. Y ahora vamos a copiar esto que tenemos aquí. La respuesta sería menos 6a al cuadrado más 3a menos 15. Después de haber llegado a esta parte, lo que tenemos que asegurar y cerciorarnos es que si esto no se puede reducir o no se puede sumar o restar aplicando las propiedades que vimos de la suma y la resta, o en este caso aplicar reducción de términos semejantes. Y resulta que sí se puede o se puede reducir esta respuesta. Como si ustedes notan, este valor de acá es semejante a este de acá y este valor de acá es semejante con esta de acá. ¿Por qué es semejante? Si ustedes ya vieron el video y la explicación de esto, nosotros podemos reducir o sumar o restar esto porque cumplen que tienen la misma variable y los mismos exponentes. Entonces podemos trabajar esa parte, y lo que no, pues solamente lo vamos a ir copiando. En la primera pues solamente lo vamos a copiar porque no hay término semejante. Lo que está en amarillo sí tenemos, lo voy a ordenar acá, 5 al cuadrado menos 6a al cuadrado. Aquí solo copio lo que está en amarillo. Luego copiamos lo que está en color celeste, que sería 25a más 3a. Y por último copiaremos el 15 o el 15 negativos. Ahora sí, vamos a empezar a reducir términos semejantes. Signos iguales se suma y copiamos el signo en común. 5 más 6 es 11. Y recuerden que aquí ya no aplicamos propiedades de los exponentes porque eso solo aplica para la multiplicación y la división. Entonces en la suma y resta solamente copiamos la variable. Luego en la siguiente tenemos signos iguales y copiamos el signo. 25 más 3, el resultado es 28 y la variable solo lo vamos a copiar. Y por último copiamos el 15 negativos y esa sería la respuesta. Para este último ejercicio o ejemplo ya es un poquito más extenso, pero el procedimiento es el mismo. Voy a empezar a señalar qué es lo que vamos a resolver o a realizar para este ejercicio. Acá, si ustedes notan, lo tenemos al contrario. O sea, lo que tiene 2 valores está de principio y lo que tiene 3 valores o el siguiente grupo está después. Es el mismo procedimiento y lo que tenemos que hacer es multiplicar este término con este término de acá, luego este término con este término de acá, luego el mismo término
multiplicamos con el siguiente de acá. Y luego vamos a multiplicar el otro término, que sería esto con esto de acá. Luego este mismo término con el siguiente de acá. Y luego este mismo término con el último que tenemos por acá. Y voy a dejar esas flechas ahí para que cuando revisen el PDF ya les quede a ustedes como referencia. Entonces voy a empezar a ordenar rápidamente para no alargar tanto el video. Listo, entonces ya representé lo que está con flechas rojas, qué es lo que tendríamos que hacer, ya lo escribo en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer es multiplicar el término de a al cuadrado b con todo lo que está del otro lado del paréntesis. Y ya tengo separado acá y volví a representar las mismas flechas para que entiendan qué es lo que hice en la siguiente tabla. Y ustedes van a poder entender eso. Entonces vamos a empezar a resolver de una vez. Acá multiplicamos los coeficientes. 1 por 5 es 5. Al multiplicar al cuadrado por a, bases iguales, copiamos la base y sumamos los exponentes. 3. Para la siguiente sería b, potencia 2. Y vamos con la siguiente a la parte de abajo. Multiplicamos coeficientes y sinos diferentes es negativo. Y copiamos el 9 porque multiplicar 9 por 1 es 9 porque tenemos coeficiente 1. Multiplicamos la a y me daría respuesta a potencia 4. Luego copiamos la b y esta daría potencia 2 porque sumamos los exponentes. Para el siguiente multiplicamos los coeficientes y sería 8. 8 por 1 es 8. La a no tenemos con qué multiplicarlo, solamente lo vamos a copiar. Luego la b sí vamos a aplicar propiedades de potencias y esto me daría resultado 3. Con eso terminamos la primera parte, lo que está enmarcado en rojo. Ahora vamos a resolver lo que está marcado en verde y nuevamente voy a pausar esto para que no se alargue tanto el video. Y listo, entonces lo que hice yo ahorita, lo que está marcado en verde, pues únicamente representar justo esto que hicimos acá, o representamos con la flecha en verde, y solo lo volví a reescribir en la parte de abajo. Y pues si nosotros notamos acá, tenemos menos 3b al cuadrado que va a multiplicar a todo el paréntesis del otro lado, y es lo que hice yo acá, representar menos 3b y que multiplica todo lo del otro grupo. Y haciendo la separación para un paso ordenado de lo que hicimos o señalamos con una flecha, pues ya lo tenemos en la parte de abajo y resolvemos la misma multiplicación como en los ejercicios anteriores. Y aquí voy un poquito más rápido. Signos negativos, signos diferentes es negativo. Multiplicamos 3 por 5, 15. La a solamente lo voy a copiar porque no hay con qué multiplicarlo, y la b si aplicamos propiedad de los exponentes, que me daría resultado 3. En la siguiente signos iguales es positivo, multiplicamos 9 por 3, 27. A al cuadrado no hay con qué multiplicar y la b quedaría como potencia 3. Y en la parte de abajo quedaría signos diferentes es negativo, 8 por 3, 24. Aquí sí tenemos solo la variable b, copiamos la base y sumamos los exponentes y daría resultado 4. Y esa sería la respuesta para todo la multiplicación, pero ahora nos queda escribir las respuestas en una sola. Entonces voy a escribirla de una vez para que ustedes ya vean cómo queda. Y ya copiamos las respuestas de ambas partes. Ya lo que está en rojo es lo que ya está en la parte de arriba, pueden revisarlo después, y lo que está en verde. Y para ir revisando rápidamente, los únicos términos semejantes que tenemos acá para poder sumar o restar son lo que ya tengo enmarcado. Los demás no son términos semejantes, entonces es un poquito más fácil porque solamente vamos a separar lo que está resaltado. Entonces lo demás solo vamos a irlos copiando, no vamos a resolver nada porque no tienen término semejante. Y ahora sí vamos a resolver lo que está marcado acá o con resaltador. Los dos son positivos, entonces el resultado es positivo porque signos iguales se suman y solo se copia el signo. Y recuérdense que acá solamente vamos a operar los coeficientes y vamos a sumar 8 más 27 son 35. ¿Y qué hacemos con las variables? Recuérdense que en la suma y la resta las variables no hacemos nada más que solo copiarlas. Entonces aquí tenemos la respuesta, seguimos copiando lo demás que ya no tienen términos semejantes. Copiamos el 24 negativos, b a la cuarta, y esa sería la respuesta final para nuestro ejercicio del día de hoy. Y con eso finalizamos la explicación.